los ciudadanos quedan exentos. Uy, qué rico que nos dijera eso la alcaldesa, ¿no? Los ciudadanos quedan exentos de pagar el predial, de pagar impuestos, de todo eso. Bueno, estamos allí en Mateo 17 y la versión que voy a utilizar hoy es NTV y dice los ciudadanos quedan exentos. Y vamos allá a partir del versículo 24 hasta el 27. Y dice, cuando llegaron a Capernaum, eso es allá arriba en Galilea, ¿se acuerdan, no? El laguito que le gustaba ir a Jesús por ese lago y pasar y les decía muchas veces, me esperan allá en Capernaum. Capernaum quedaba cerquita allá a Nazaret, la ciudad donde fue criado el Señor Jesús. Los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron. Entonces, para los que recordamos un poquito el mapa, ¿se acuerda que yo les había dicho que en tiempos de Jesús estaba dividido las gobernaciones como en distritos allá en el mapa de Jesús? Y a Poncio Pilato le tocaba allá lo que era Samaria y Judea, pero la región de arriba, de Galilea, donde se refiere ahorita, quien gobernaba era ¿quién? Herodes Antipas. ¿Se acuerdan? ¿Ya se acordaron? Muy bien. Estos impuestos eran para Herodes Antipas, y Herodes Antipas era el rey de los judíos. El gobernador de abajo, de Samaria y Judea, ¿era quién? Poncio Pilato. Y el emperador era César Augusto, allá el emperador romano, que ese sí era el máximo de todos estos, a nivel de poderío político y gubernamental, ¿no? Pero este impuesto no era el impuesto para el César, o sea, no era el impuesto para los romanos, este impuesto era para Herodes, y lo cobraban en el templo además, increíble. O sea, donde recaudaban el impuesto para el rey de los judíos, para Herodes, ¿era quién? En el templo. Y se acercaron a Pedro, o sea que estaba Pedro y el Señor Jesús con todos los discípulos en el templo arriba en Galilea. Y le preguntaron, miren lo irónicos, ¿qué? ¿Tu maestro no paga el impuesto del templo? Mire cómo van y le dicen, del templo, este no es el del, este no era el César lo que es del César, no, este era el para Herodes. ¿Qué es que su maestro no paga el impuesto del templo o qué? Aquí no viene a pagar el tributo, que es para Herodes. Y Pedrito le contestó, sí lo paga, contestó Pedro. Y mire la forma en que lo levanta Jesús, porque lo que le va a hacer es pegarle una levantada, pero él lo hace con mucha sutileza. Porque Pedro se metió a contestar, le estaban preguntando es que si su maestro, o sea, Jesús, debía pagar el impuesto. Y Pedro dijo, claro, él lo paga. El que debía haber respondido ese era Jesús, ¿sí o no? O sea, Pedro se metió a responder por lo del otro. Por lo del otro. Él de pronto debía haber dicho, sí, yo pago el mío. Ah, no sé, al maestro, a Jesús, pregúntele a él, hermano. Pero yo por lo menos sí pago el mío. No, él dijo de una vez, no, sí, él lo paga. Entonces luego entró en la casa, Pedrito, entró en la casa. Pero antes de tener oportunidad de hablar, Pedrito de hablar, Jesús le preguntó, mire cómo lo levanta. Antes de tener la oportunidad, o sea, no había ni saludado al Señor Jesús. Jesús le preguntó, ¿qué te parece, Pedro? ¿Y cómo lo hace él? Él lo hace es con preguntas, ¿no? El Señor Jesús lo hace siempre es con preguntas. ¿Qué te parece, Pedro? Los reyes, habían dos, ¿no? ¿Cuál era uno? Herodes, el de los judíos, el de ellos, siendo judío él también. ¿Y qué otro rey había? El más grande, el emperador romano, ¿cierto? Muy bien. Esos reyes, el emperador romano y Herodes, el de los judíos. Entonces dice, los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado. Miren cómo le está preguntando. Dice, ¿quiénes deben cobrar los impuestos? ¿Los romanos, los que nos conquistaron? ¿O Herodes, que es paisano de nosotros, de nuestra propia gente? ¿Quiénes deberían cobrarnos impuestos? ¿Los que nos conquistaron? ¿O Herodes, que no nos conquistó, sino es de nosotros mismos? Es judío, israelita también. Entonces Pedrito le contestó ahí en el 26.
Pues deben cobrarlos, se los cobran a los que han conquistado, conquistó Pedro. ¡Ay! O sea, deberían cobrarlos a los que nos conquistaron, ¿sí o no? Y usted, dicho de otra forma, yo hubiera sido, es que el Señor Jesús es muy caballeroso. Digo, entonces, ¿usted por qué metió esa para decir allá que sí vamos a pagar impuestos? Si el que los está cobrando es Herodes y al que le debíamos pagar es al emperador romano, pero a Herodes no, porque no es paisano. ¿O es que él nos conquistó? No, Herodes también fue conquistado y él tiene que rendirle tributo al emperador romano. Miren, ¿se da cuenta? Pues no se puede meter uno así sin saber, a hablar de lo que no es. Entonces él le dice, muy bien, dijo Jesús, o sea, contestó muy bien. O sea, hay que pagarle impuestos es a los que nos conquistaron, no aquí al que es paisano de nosotros. Dicho de otra forma, hay que pagarle impuestos al emperador romano, pero no a quién, a Herodes. Muy bien, dijo Jesús, o sea, contestó bien, hermano. O sea, dándole a entender, usted se equivocó en lo que se atrevió a comprometerse ahí arribita, ¿oyó? Entonces, dice el Señor Jesús, los ciudadanos quedan exentos. Escucha, y de ahí salió el título de la prédica. Los ciudadanos quedan exentos. Es decir, ante su propio pueblo, ante su propio rey, que es de la misma nacionalidad, en este caso israelita, los ciudadanos quedan, ¿qué? Exentos. No tienen que pagar ningún impuesto. Ante los mismos que, ante su propio rey. No deberían pagarle impuestos a ellos. Deberían ser, ¿qué? Exentos. No tienen que pagar ningún tributo. 27. Sin embargo, no queremos que se ofendan. ¿Quién? Herodes. No queremos que el rey Herodes y sus cobradores de impuestos se ofendan. Así que desciende al lago. ¿A cuál lago? A ese de Galilea que hablamos allá. Y echa el anzuelo, eche un anzuelo. O sea, usted es pescador, ¿no, Pedro? Ah, bueno, pues vaya y pesquese un pececito allá, a donde lo hacía siempre, allá en el lago, allá en el mar de Galilea. Y apenas coja el primer pez, ábrale la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Esto era un estuario, eso es una moneda griega, que significaban 4 dracmas. Es decir, cada persona tenía que pagar 2 dracmas de impuesto de tributo a Herodes. Y una moneda de estas griega hacía lo de 4 dracmas, o sea que con una moneda pagaban lo de los 2. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo, y ahí se explica. Y paga mi impuesto y el tuyo. O sea, no deberíamos pagarle impuestos ¿a quién? A Herodes, sino a César. Pero bueno, para evitémonos problemas y eso, vaya, páguele a Herodes. Y fíjense, una cosa es cuando él dijo al César lo que es del César, sigue diciendo lo mismo. Al César sí hay que pagarle impuestos y dar los diezmos a Dios, y a Dios lo que es de Dios, pero a Herodes no. Él nunca dijo que a Herodes había que pagar, y aquí se sigue sosteniendo. Sin embargo, para evitar problemas, pues vaya, págueles. Y los ciudadanos deberían quedar, ¿qué? Exentos. Ahora, uno diría, bueno, pues, sí, pastor. Si uno lo ve como humano, pues financieramente esto es cierto. Ahora, la pregunta para ti y para mí es, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿O qué tiene que ver esto con los hijos de Dios? ¿O qué tiene que ver esto con el pueblo de Dios? Esto que acabamos de ver. Pues sí, habla de impuestos y de, pues ya. ¿Cómo qué tiene que ver? Porque esto tiene una profundidad bíblica enorme, pero profunda, que ni Pedro ni los que estaban ahí entendieron, ni los mismos israelitas. ¿Saben lo que esto significa? Para ti y para mí, y en primer orden para los israelitas. Llegó y dijo, el reino de los cielos es para ustedes.
porque no es de Herodes, el reino es de mi Padre. Y para entrar al reino de mi Padre no hay necesidad de pagar ningún impuesto. No se tiene por qué pagar plata, ni ningún tributo. Mi Padre no exige ningún tributo. Los que quieren ser ciudadanos de ese reino están exentos de pagar tributo, de pagar impuestos. Para allá no hay que pagar nada. Yo soy el impuesto mismo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Yo soy él fue el que le dio la orden de ir a sacar la moneda del pescado. Yo soy el que está pagando el precio para que todos ustedes entren gratis, exentos, dispuestos al reino de mi Padre. Yo soy ese tributo. Y los que quieran ser ciudadanos del reino de los cielos no tienen por qué pagar impuestos, están exentos. Y ese pueblo no lo entendió y prefirió pagar el precio ellos mismos. Y hoy en día lo sigue pagando el pueblo judío y lo va a pagar horrible durante los 7 años de la gran tribulación, hasta que lo va a entender. En esos 7 años lo va a entender. Va a decir, Dios mío, todo esto estaba gratis para nosotros, desde la obra que hizo aquel Mesías, aquel Cordero, desde hace 2000 años. Él pagó el precio. Porque nosotros los que somos ciudadanos de este reino, estamos exentos de impuestos, porque no somos del reino del emperador, o sea, del sistema financiero. No somos herederos de un reino de plata, de moneda, de oro, no. Estamos exentos. Inicialmente eso era para ellos y no lo entendieron, ni entendieron esto. Y muchos de los creyentes de la Iglesia Universal de Cristo tampoco lo entienden. Y esto tiene un significado muy profundo. Por eso te dice a ti y a mí, ustedes son ciudadanos del reino de los cielos y están exentos. Por eso, el pedir plata, eso de que siembre para la cosecha y todo eso, es una horrible abominación delante de Dios. Es como si usted estuviera pagando impuestos para entrar al reino de los cielos. Por eso dice en el Nuevo Testamento, y lo que usted va a dar, délo de corazón, no por necesidad ni por obligación, sino por amor. Pues yo diezmo y ofrendo por amor, no por obligación ni por necesidad. Y mucho menos por querer adquirir el reino de los cielos. Porque los ciudadanos del reino de los cielos, esto quiere decir tú y yo, estamos exentos. No hay ningún precio que pagar, ningún impuesto, ningún tributo. No hay ninguna obra que yo haga, ninguna obra, por lo más buena que sea, que ayude a todos los orfanatos, a todas las vidas, cualquier cosa que haga, eso sería una forma de tributar para ganarme el reino de los cielos. Es gratis, estamos exentos. Solo hay que creer en este que dijo, yo pago el precio, y fue y dijo el pez. En él. Ya fue el tributo. Él pagó el precio. Y el precio fue por mis pecados, además. Ese impuesto del que habla eran los pecados. Y por esos pecados sí había que pagar un impuesto, un precio. Pero el que lo pagó fue Jesús. Así como aquí. El que lo pagó fue él cuando le dijo, vaya y saque el pez. Y eso es muy profundo. Muy profundo. Y uno dice, Señor, eso es lo que significa. Y yo soy ese ciudadano exento. Yo soy un ciudadano exento. Ya quedé exento. Porque el que debía pagar ya pagó, que es el Señor Jesús, igual que aquí. Y la gente no lo entiende. Sin embargo, cuando él dice vaya y páguelo, lo hizo por los judíos. Ahí me tiene. Por aquellos que lo iban a rechazar y lo mandaron a crucificar. Vaya y pague, pague por él. Porque ellos creen que todavía no ha llegado el Mesías. O sea que hay que seguir pagándole el impuesto. Vaya, y qué tristeza que los de su mismo pueblo le cobren a los de su mismo pueblo. Exactamente lo que hicieron con él. A los suyos vino, a los judíos, y ellos mismos, así como lo vemos aquí, le cobraron a un judío, a él. Impresionante. Cuando debía ser exento. Impresionante. Esto tiene una profundidad bíblica enorme. Pero no a todo el mundo les es permitido conocer esto. No a todos.
De hecho, se predica muy poquito de este pasaje, con el contenido bíblico que tiene tan profundo, pero profundo. Y Dios está ahí. Por eso está en su palabra. Y es increíble, esto no está sino en el Evangelio de Mateo. Y dice uno, esto es impresionante, Dios. ¿Cómo te revelas tú a tu pueblo? Gracias, Rey. Gracias por permitirnos entender y conocerte. Gracias, Señor. Y gracias por ese precio que pagaste. Que tú fuiste el tributo. Al que no pecó, pagó el impuesto por mí, para que yo fuera un ciudadano exento del reino de los cielos, para que yo no tuviera que pagar ningún impuesto, ningún tributo. Fuiste tú el que lo pagaste, Señor. Y ahora yo soy libre. No tengo que pagar nada, nada para ser ciudadano del reino de los cielos. Y te damos muchas gracias, diciéndote amén.